Génesis 5. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Creólos varón y mujer, y los bendijo, y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, al cual puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós, y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Enós tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió Enós después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Cainán tenía 70 años cuando engendró a Mahalaleel. Vivió Cainán después de haber engendrado a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Mahalaleel tenía 65 años cuando engendró a Yared. Vivió Mahalaleel después de engendrar a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yared después de engendrar a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años, y murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Anduvo Enoc con Dios, viviendo después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo, al cual puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado por la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado en este capítulo 5 del Génesis toda esta lista de genealogías, el linaje de Adán a través de Set, porque aquí no se narra el linaje de Caín, el otro hijo de Adán. Abel había muerto, entonces se narra el linaje de Set. Es muy interesante al principio como dice que Dios creó al hombre, lo crea varón y mujer. Por eso no está mal cuando uno dice, queridos hermanos, o el hombre es el Señor de la tierra, refiriéndose a ambos géneros, masculino y femenino, porque la palabra hombre se refiere más bien a la especie a la que pertenecemos. Entonces no hace falta especificar queridos hermanos y hermanas. Eso es algo más bien que ha nacido a causa de todo este tiempo revolucionario en que todos se enfrentan con todos y a algunos se le ha ocurrido enfrentar al varón con la mujer. Bueno, al menos eso está en la Sagrada Escritura. Dice
Creólos varón y mujer y los bendijo y los llamó hombre. Es Dios mismo el que llama hombre a la raza. Y es muy bonito que vuelve a repetir que creó a Adán a imagen de Dios. Adán, como el padre de toda la humanidad, es imagen de Dios. Como Dios hace todas las cosas buenas y hermosas. Y después van a venir todos estos nombres raros para nosotros, aunque más raros son los nombres que les ponen hoy día los padres a sus hijos. Y nos llama muchísimo la atención la longevidad de estos patriarcas, de estos grandes padres. Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalalel 895, Yared 962, Enoc solamente 365 porque fue llevado al cielo, ya hablaremos de eso. Matusalén, que es el hombre que más vive en la Biblia, 969 años. Lamec, 777. Noé, después vamos a ver, vivió 950. Este es un problema para los biblistas, si realmente significan esos años, que puede tranquilamente ser, porque hay que recordar que, como dice San Jerónimo, Adán y Eva comían del árbol de la vida, tenían una vida muy longeva necesariamente. Después Dios, por misericordia, va a reducir los años del hombre. Ahora es un milagro llegar a los 100 años, a causa de tantas penas que ha traído el pecado. Aunque también podría ser un modo distinto de contar de los antiguos. Por ejemplo, sabemos que los babilonios adjudicaban a sus primeros reyes muchos más años que la Biblia a estos patriarcas. Por ejemplo, al rey de Sipar en Medurana le adjudican 72.000 años, que vivió 72.000 años. Otra versión dice que vivió 21.000 años. Obviamente es un modo de contar distinto al de ellos. Entonces son cifras muy exageradas de estos antiguos babilonios, aunque más exageradas me parecen todas las cifras que ponen los supuestos científicos actuales, que el primer ser humano data de millones y millones de años, como nos quieren hacer también creer todos esos hallazgos imaginarios, como la Mona Lucy, el hombre de Neandertal, el Cromañón, el hombre de Java, el hombre de Pekín, inventos para hacernos dudar de la verdad bíblica, de que realmente el hombre ha evolucionado del mono, cosas disparatadas, ¿no? Lo que sí, la Biblia se preocupa de mostrarnos muy bien cómo desde Adán va a venir la descendencia de Noé, a partir de Noé luego va a venir Abraham, hasta llegar a Jesucristo. Y si uno se pone a contar desde Adán hasta Abraham, hay más o menos unos 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo hay otros 2000 años. Y desde Jesucristo hasta el presente unos 2000 años también. O sea, probablemente el hombre solamente ha existido desde hace 6000 años. Pero bueno, eso no es tan importante para el mensaje que tiene que darnos la Biblia de nuestra salvación. Una cosa muy importante es la figura del patriarca Enoc, que dice la Escritura que desapareció sin haber visto la muerte. En otro lugar de la Biblia también se dice en el Eclesiástico, Enoc agradó a Dios y fue trasladado al paraíso para predicar a los pueblos la penitencia. O en la carta del apóstol San Judas Tadeo, al final de la Biblia, los versículos 14 y 15, leemos que el patriarca Enoc anunció a los impíos el castigo y San Pablo lo alaba como ejemplo de fe en la carta a los Hebreos 11:5. Por eso muchos santos padres sostienen que Enoc va a venir por segunda vez como Elías para combatir al anticristo, y la exégesis tradicional toma a Enoc y a Elías como los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis, en el capítulo 11. Incluso hay un libro antiguo que se lleva el nombre de Enoc, pero no ha sido recibido en la Biblia como canónico, aunque en la época de los santos padres gozaba de mucho prestigio aquel libro. Y finalmente este capítulo nos introduce a la figura de Noé, que significa consuelo o consolador, porque él va a ser otra imagen de Jesucristo. Él va a predicar la conversión a la humanidad, aunque la humanidad no lo va a escuchar, pero va a haber un nuevo inicio, una nueva humanidad
a través de sus hijos, de Sem, Cam y Jafet, que van a vivir muchos menos años. Sem, por ejemplo, va a vivir solamente 600 años. Aunque nos aburran todos estos nombres, más adelante van a aparecer varias listas de genealogías, es importante recordar esto, que somos la gran familia de Dios. Y Dios ha creado tantos hombres porque Él quiere que nos reunamos allá en el cielo. Por eso no tenemos que desanimarnos ante la maldad del hombre, aunque vaya creciendo y va a ir creciendo según la Sagrada Escritura hasta que nazca aquel más malvado de todos, que va a ser el Anticristo. Y sin embargo, Dios va a vencer. Su amor va a triunfar, y va a triunfar ¿dónde? En nuestros corazones. Muchísimos se salvarán, muchísimos serán transformados en seres llenos de bondad, de vida. Seremos esa gran familia que Dios ha querido desde el principio. Que Dios nos dé a todos nosotros ese espíritu de hermanos bajo un mismo Padre y una misma Madre.